Centro Preuniversitario, aula virtual, muy buenas tardes. Continuando con la semana 5, nos vamos al problema número 1. Problema número 1 dice: en cierta comunidad, los políticos siempre mienten y los no políticos siempre dicen la verdad. Un extranjero se encuentra con 3 nativos y pregunta al primero de ellos si es político. Este responde a la pregunta. Al preguntar al segundo, informa que el primero negó ser político, pero el tercer nativo informa que el primero es realmente político. De estos 3 nativos, ¿cuántos nativos son políticos? Entonces, de acuerdo al problema 1, tenemos de que los políticos siempre mienten. Entonces, políticos mienten. Los no políticos dicen la verdad. Ahora el extranjero, cuando se encuentra con los 3 nativos, pregunta. Y cuando pregunta al primer nativo, entonces este primer nativo responde, pero el problema está que no sabemos qué responde. La misma pregunta hace al segundo nativo. Y el segundo nativo informa. ¿Y qué es lo que informa el segundo nativo? Informa que lo que escuchó es que el primer nativo dijo no ser político. Entonces, escuchó o informa, vamos a ponerlo escuchó, que es lo mismo que lo que está informando, y que escuchó que el primero no es político. Seguido, pregunta al tercer nativo. Y el tercer nativo responde, pero a su criterio, no lo que ha escuchado, ¿no? ¿Y cuál es el criterio o lo que él cree? El tercer nativo, lo que él cree o a su criterio, dice que el primero es realmente político. O sea, lo que él dice es, el primero es político. Entonces, vemos que aquí entre el segundo y el tercero hay una gran diferencia, porque el segundo, lo que escuchó es lo que está diciendo, lo que escuchó. En cambio, el tercero es lo que él cree. Entonces, ahora con este dato que tenemos, nos preguntan cuántos políticos hay. Entonces, veamos. Como yo no sé cómo es el primer nativo, si es político o no es político, entonces aquí vamos a suponer, para el primer nativo, vamos a tomar como referencia al primer nativo, que puede ser 2 cosas. O es político o no es político, el primer nativo. Entonces, vamos a suponer qué pasa si es político. Si el primer nativo es político, cosa que nosotros estamos suponiendo eso, entonces veamos qué es lo que él responde, ¿no? El primer nativo, por ser político, y como sabemos que los políticos mienten, entonces
Cuando a él le preguntan si es político, debe que responder de que no es político, porque sabemos que él miente, ¿no? Él miente, por lo tanto, lo que él debe responder es que no es político. Cuando le pregunta al extranjero, él responde, no es político. Entonces, veamos qué dice ahora el segundo. Cuando al segundo le preguntan, él dice, lo que escuchó, ¿qué es lo que escuchó? Que el primero no es político. Entonces, él está diciendo la verdad porque lo que escuchó es lo que está diciendo. Entonces, él por decir la verdad, significa que él no debe ser político. Ahora veamos al tercero. El tercero, ¿qué dice? Según su criterio, él dice que el primero es político. Y es cierto, porque nosotros hemos supuesto que el primero es político. O sea, él también está diciendo la verdad. Y por decir la verdad significa que es no político. Por tanto, observando este caso, vemos que solamente hay un político. ¿Y todo a qué? A que nosotros hemos supuesto cómo era el primer nativo. Hemos supuesto que era político. Ahora, pero, ¿qué pasa si nosotros suponemos que el primer nativo no es político? Porque hemos dicho que el primer nativo había dos posibilidades, o era político o no era. Y hemos visto el caso cuando él era político. Ahora, ¿y qué pasa si no es político? Copiamos todos los casos nuevamente. Aquí no sabíamos qué respondió. El segundo nativo escuchó que el primero no es político. El tercero, a su criterio, dice el primero es político. Entonces, lo que vamos a ver nuevamente es similar al anterior, pero suponiendo para el primero que no sea político. ¿Qué pasa si el primero no es político? Veamos, si el primero no es político, significa que el primero siempre va a decir la verdad. Cuando el extranjero le pregunta a él si es o no es político, por decir la verdad, él tiene que decir justamente que no es político. Veamos al segundo nativo. ¿Qué escuchó el segundo nativo? Que el primero no es político. Y efectivamente, él está diciendo que no es político, porque él está diciendo la verdad. Significa que el segundo nativo, lo que escuchó, es correcto, por lo tanto, él está diciendo la verdad. Si está diciendo la verdad, significa que el segundo nativo es no político. Ahora veamos al tercer nativo. ¿Qué responde? El primero es político. Pero sabemos o hemos supuesto que el primero no era político. Por lo tanto, este tipo está mintiendo. Y si está mintiendo, significa que el tercer nativo debe ser político, porque los políticos mienten. Nuevamente, en este caso, cuando hemos supuesto que el primer nativo no era político, obviamente encontramos otra vez que hay un político, que es el tercero. En cualquier caso, en el primero o en el segundo caso, igual obtenemos un solo político. Y nos preguntaban cuántos políticos hay. Ya sea esto o ya sea esto, siempre va a haber un político. Respuesta: un político.
Problema número 3. El problema 2 lo vamos a dejar posteriormente por cuestión de empezar de lo más fácil a lo poquito más analítico. Entonces, problema 3. ¿Qué dice el problema 3? Dos amigos, Luciano y Fabio, tienen un comportamiento algo extraño. Uno de ellos miente lunes, miércoles y viernes, y los demás días dice la verdad. Y el otro miente martes, jueves y sábado, y dice la verdad los otros días. Cierto día tienen la siguiente conversación. Luciano dice, hoy es domingo. Fabio, ayer fue domingo. Y Luciano, es verano. Podemos afirmar, A, es un domingo de verano. B, es un lunes de verano. C, es lunes pero no es verano. D, es domingo pero no es verano. Y E, es sábado. Entonces, en una tablita vamos a colocar la cualidad que tiene Luciano, ¿no? Dice que Luciano los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, por lo que sabemos que Luciano miente los martes, Luciano miente los lunes, miércoles y viernes. Y Fabio hacemos lo mismo para Fabio. Y nos dan otros días, ¿no? Que son martes, jueves y sábado. Entonces, para Fabio, se sabe que miente martes, porque es lo contrario a lo que hace Luciano, jueves y sábado. Entonces, ahora, según la conversación es que Luciano dice que hoy es domingo, Fabio dice que ayer fue domingo. En estas dos partes, a lo que dice Luciano y Fabio, como uno dice que hoy es domingo y el otro dice ayer fue domingo, uno de ellos está diciendo la verdad.
porque los dos no pueden estar diciendo la verdad. Entonces, si el día fuese domingo, ponemos aquí, si fuese domingo el día, cosa que Luciano al decir hoy es domingo está diciendo la verdad, pero Fabio está mintiendo, porque dice ayer fue domingo, porque estamos diciendo que el día es domingo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que estos días marcados son los días que miente Luciano, y domingo no está marcado. De la misma forma para Fabio, martes, jueves y sábado miente Fabio, o sea que el domingo está diciendo la verdad. O sea que Luciano dice la verdad, hoy es domingo. Por ser domingo, Fabio también dice la verdad, pero al decir que ayer fue domingo es algo contradictorio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el día no debe ser domingo, debe ser cualquier otro día menos domingo, porque ahí los dos dicen la verdad. Entonces, ¿qué día será? Veamos, ¿qué pasa si es lunes? El día. Luciano los lunes miente, y al decir que es domingo, obviamente no es domingo porque es lunes. Pero ¿qué pasa con Fabio? Fabio el lunes dice la verdad. ¿Y qué verdad dice? Que ayer fue domingo. Obviamente, un día antes del lunes vuelve a ser domingo. Entonces, él dice la verdad y él miente. Ahí sí no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si fuese otro día? Si fuese martes. Si fuese martes, Luciano dice la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que hoy es domingo, pero no es domingo, es martes. Por lo tanto, ese día no puede ser martes. Lo mismo no puede ser tampoco miércoles, ¿no? ¿Por qué? Porque Fabio, ¿qué dice? El miércoles dice la verdad, pero al decir que ayer fue domingo, ayer no fue domingo, fue martes. Por lo tanto, el único día que cumple eso es justamente que sea lunes. Entonces, como el día que es lunes, nos preguntan cuál de las alternativas será correcta. Entonces, por ser lunes, Fabio dice la verdad y Luciano miente. Entonces, Luciano al decir es verano, y está mintiendo porque estamos en el día lunes, no debe ser verano. O sea, estamos hablando de un lunes que no es verano. Respuesta sería alternativa C. Es un lunes, pero no es verano. Problema 4. Néstor, Víctor, Raúl y Javier toman una ficha diferente cada uno. Las fichas están numeradas del 1 al 4. Y dice, Néstor, yo tengo la ficha 3. Víctor, el número en mi ficha es el doble que en la de Javier. Raúl, Néstor no tiene la ficha 3. Javier, Raúl tiene la ficha 4. Si solo uno de ellos miente,
¿cuánto suman los números de las tres fichas que tienen Víctor y Javier? Entonces, tenemos las fichas. Y las fichas son del 1 al 4. La numeración de las fichas. Ahora, cada uno da su versión. Entonces, ¿qué es lo que dice Néstor? Dice, yo tengo la ficha 3. O sea, en otras palabras, en resumen, tengo la ficha 3, así nada más. ¿Qué dice Víctor? Víctor dice, el número en mi ficha es el doble que la de Javier. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo, tengo el doble que lo que tiene Javier. Raúl. Néstor no tiene la ficha 3. Néstor no tiene la ficha número 3, o sea, no tiene 3. Y finalmente Javier. Javier dice, Raúl tiene la ficha 4. Tiene la ficha 4, tiene 4 en resumen. Entonces, de estas 4 afirmaciones, me dicen solo uno de ellos miente. O sea que si uno miente, 3 dice la verdad. Entonces, cuando vemos problemas de ese tipo, me dan afirmaciones y me dice uno miente, o de repente, en otro caso me podría decir uno dice la verdad. O sea, cuando yo veo problemas de ese tipo, cuando uno miente o uno dice la verdad, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es buscar 2 personas, según su testimonio, se contradigan. Por ejemplo, en este caso, al buscar esas 2 personas, ¿quiénes son? Por ejemplo, Néstor. ¿Néstor qué dice? Tengo 3. Cuando dice, tengo 3, pero resulta que Raúl, ¿qué dice? Néstor no tiene 3, o sea que como que le contradice. Ah, ahí están 2 personas que se están contradiciendo, porque uno dice una cosa y el otro como que le niega. Entonces, como yo sé una de las personas de acá miente, justo al encontrar esas 2 personas que se contradicen, una de ellas es la que miente. Entonces, pero tengo 2 casos, yo no sé si es él o es él. Entonces ponemos en esta parte esos 2 casos, que Néstor sea el que miente o lo que dice es falso, o el otro caso sería Raúl, lo que dice es falso. Entonces, primer caso, cuando Néstor lo que dice es falso o miente, significa que el resto debe decir la verdad. Y en el segundo caso, cuando Raúl lo que dice es falso, el resto debe decir la verdad. Ahora, de esos 2 casos que tenemos que analizar, una de ellas debe ser la solución, o de repente las 2, veamos, ¿cuál es la que tiene sentido? Veamos el primer caso. Primer caso. Cuando dice, por ejemplo, Javier, ¿qué dice? Raúl tiene 4 y él está diciendo la verdad. Como está diciendo la verdad que Raúl tiene 4, ¿dónde está Raúl? Raúl está acá. Significa que Raúl debe tener 4, pues. ¿Qué más? ¿Qué dice Víctor? Víctor dice, la ficha que tengo es el doble de lo que tiene Javier.
Entonces, como yo sé que Raúl ya tiene el 4, o sea, el 4 ya está, me quedan estos 3. De esos 3, ¿qué número es uno el doble del otro? Y solamente me queda el 2 y el 1. Por lo tanto, como Víctor está diciendo la verdad, que lo que tiene él es el doble de lo que tiene Javier, significa que él debe tener 2 y Javier debe tener el 1. Por lo tanto, ¿qué me está quedando ahora? Solamente el 3. Ahora, Néstor, ¿qué dice? Tengo 3, pero eso es falso. Entonces significa que no debe tener el 3. Pero otra vez, si tengo acá 1, 4 y 2, me obliga que aquí sea el 3. Pero al decir Néstor tengo 3 y está mintiendo, significa que no tiene. Conclusión acá, ¿es o no es? Entonces ahí está el problema. Eso es contradictorio porque no se sabe. Al decir que es falso o al mentir, está diciendo que no tiene el 3, pero por lo que queda debe tener el 3, entonces es algo contradictorio. ¿Eso a qué nos conlleva? A que este caso no puede ser. No puede ser ese caso. Entonces nos falta analizar este segundo caso. De la misma forma analizamos. A ver, Javier, ¿qué dice? Por decir la verdad, está diciendo que Raúl tiene 4. Entonces, como dice la verdad, es porque Raúl, otra vez aquí, tiene 4. ¿Qué dice Víctor? Lo que tengo es el doble de lo que tiene Javier. Otra vez. Aparte del 4, queda el 1 y el 2. Son los únicos que uno es el doble del otro. Entonces, y está diciendo la verdad. Como está diciendo la verdad, él debe tener el 2 y él debe tener el 1. Ahora, ¿qué dice Néstor? Tengo 3 y está diciendo la verdad. Ah, tiene 3. ¿Qué dice Raúl? Néstor no tiene 3, pero estamos viendo que Néstor sí tiene 3. Ah, lo que está diciendo es una mentira. Ah, efectivamente, el segundo caso, lo que Raúl dice es una mentira. Conclusión, aquí no encuentro ninguna contradicción, por lo tanto, este caso debe ser. Con eso ya sé cuánto tiene cada uno. A lo que nos preguntan, ¿cuánto suman los números de las fichas que tienen Víctor y Javier? Entonces, Víctor tiene 2, Javier tiene 1. Sumando eso, dos más 1. Y eso sale 3. Problema 5. Cinco niños tienen 2, 4, 6, 8 y 10 caramelos respectivamente. O sea, cada uno tiene una cantidad diferente. Se sabe que cada uno dijo: Abel, tengo 6 caramelos. Beto, tengo 10 caramelos. Carlos, Beto tiene 4 caramelos. David, yo tengo 8 caramelos. Y Ernesto dice: yo tengo 4 caramelos. Si solamente uno de ellos miente y los otros dicen la verdad, ¿cuántos caramelos tienen juntos Abel, Carlos y Ernesto? Entonces,
tenemos los 5 testimonios de cada uno. Abel. ¿Qué es lo que dice Abel? Tengo 6 caramelos. Tengo 6. En resumen, Beto. ¿Qué dice? Yo tengo 10 caramelos, o sea, tengo 10. Eso es lo que dice. Carlos. Beto tiene 4 caramelos. Beto tiene 4. David. Yo tengo 8 caramelos. O sea, lo que está diciendo es tengo 8. Y finalmente Ernesto. Dice, yo tengo 4 caramelos. O sea, en resumen, tengo 4. Entonces, aquí yo tengo los 5 testimonios o las 5 afirmaciones de cada uno. Y como me dice el problema que solo uno de ellos miente, entonces estamos como en el caso del problema anterior. Cuando yo sé que uno miente o uno dice la verdad, lo que tengo que hacer es buscar 2 personas que se contradigan. Entonces, ¿quiénes serán esas 2 personas que se contradicen? Veamos, Abel tengo 6, Beto dice tengo 10, Carlos dice Beto tiene, aquí están las 2 personas. Beto con Carlos. Porque Beto dice tengo 10, pero Carlos desmiente eso, ¿no? Porque dice Beto tiene 4 y ahí está lo contradictorio. Entonces, como yo sé que uno miente, o él miente. Ponemos esos casos acá. Que lo que diga Beto es falso, el resto dice la verdad. O segundo caso, que Carlos, lo que dice Carlos es falso y el resto dice la verdad. Entonces, pero al inicio nos decían de que el número de caramelos son 2, 4, 6, 8 y 10. Ahí está. Cada uno tiene una cantidad diferente. Veamos. Abel, ¿qué dice Abel? Estamos en el primer caso. En este primer caso, Abel dice, tengo 6 y está diciendo la verdad. Correcto, es porque debe tener 6. ¿Qué más? Ernesto, por ejemplo. Ernesto dice, tengo 4. Y está diciendo la verdad, es porque debe tener 4. Pues. David, tengo 8. Y está diciendo la verdad, es porque debe tener 8. Carlos, ¿qué dice? Beto tiene 4. Y está diciendo la verdad, significa que Beto debe tener 4. Y ahí eso ya es absurdo. ¿Por qué? Porque estaríamos llegando a que Beto tiene 4 y Ernesto tiene 4, pero al comienzo nos decían de que cada uno debe tener una cantidad diferente, porque hay 5 cantidades y hay 5 personajes. Entonces, ¿eso a qué nos conlleva? A que ese caso no puede ser. Veamos el siguiente caso. De la misma forma, a ver, Ernesto, ¿qué dice? Tengo 4 y está diciendo la verdad. Tiene 4. David, tengo 8 y está diciendo la verdad. Debe tener 8. Abel, tengo 6 y está diciendo la verdad. 6 debe tener. Beto, tengo 10 y está diciendo la verdad. Debe tener 10. Entonces, ¿qué dice Carlos? Beto tiene 4, pero ya sabemos que Beto no tiene 4, tiene 10. Pero lo que está diciendo Carlos es una mentira, o lo que dice es falso. Correcto, está mintiendo, porque no tiene 4, tiene 10. Entonces, el resto ya está claro. Lo único que nos queda es, ¿cuánto tendrá Carlos entonces?
Como acá es 4, acá es 8, acá es 10, acá es 6, lo único que nos queda es que Carlos debe tener 2. Y ya está, y no hay ninguna contradicción. Por lo tanto, este caso sí puede ser. Ahora, a lo que nos preguntan, ¿cuántos caramelos tienen Abel, Carlos y Ernesto? Por lo tanto, simplemente sumamos las cantidades porque ya conocemos. Abel tiene 6. Carlos tiene 2. Y Ernesto tiene 4. Sumando sale 12. Listo. Problema número 2. Dice, 4 amigas comentan: Berta, yo no tengo el polo de color azul. Sofía, yo no tengo el polo de color rojo. María, yo tengo el polo de color rojo.